Y estamos de vuelta con Luis Pacheco. Él es el fundador y gerente de Gol Gourmet, una de las fruterías con más historia de Madrid. Una está ubicada en Goya y la otra en Ortega y Gasset. Y bueno, ahora nos va a contar un poquito cómo es que empezó con una frutería. Bueno, era una frutería pequeña en sus inicios y ahora es una marca, ¿no? En la que comercializa, en la que importa, en la que cultiva frutas, y no solo frutas, sino otras líneas de productos. Bueno, él nos va a contar un poquito más sobre Gol Gourmet. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas tardes, pues muy bien, estoy encantado de estar aquí con esta magnífica audiencia que tenéis y que además me va a permitir hablar de frutas, mi pasión. Pues muchas gracias por haber venido el día de hoy. Es un placer, de verdad. Prometo no preguntar tanto. Bueno, para mí será un placer hablar de frutas y compartir experiencias y conocimientos. Quiero que empieces contándome algo. Es verdad que en España, a diferencia de otros países de Europa, sí que hay mucha demanda de frutas, Sí. ¿ok? Pero tú empezaste una frutería en un tiempo en el que no había un boom por la comida saludable como hay ahora, ni tampoco había tanto conocimiento por las variedades de frutas que hoy en día se comercializa. Entonces, mi curiosidad es, ¿por qué decidiste empezar con una frutería? Bueno, la verdad es que por la rama materna, digamos, ya me venía de familia. Soy la cuarta generación de comerciantes de alimentación, pero me apasiona mucho el mundo de la fruta. Es digamos, quien me conoce dice que no llevo sangre por las venas, llevo zumo de frutas. Imagínate, es pasión lo que tengo por ello. Y entonces me gustaba mucho y notaba que había un nicho de mercado todavía falto de cubrirse, ¿no? Que es la fruta gourmet. Es decir, en España se comercializaba, se consumía mucha fruta excelente. Pues somos un país productor por antonomasia, desde el 1 de enero al 31 de diciembre en todas las regiones españolas prácticamente hay una producción escalonada según la climatología, evidentemente, y se comercializaba mucho de la tierra, del terruño, de cercanía, de tal, pero había una demanda de una selección de productos, de un producto con sabor, de una vuelta al sabor, una vuelta a la raíz, a la calidad y demás. Habíamos sufrido en dos décadas anteriores, en los años 80 y en los años 90, la llegada al comercio detallista, minorista de las grandes superficies, de las cadenas de supermercados, de hipermercados, cuya apuesta era por cantidad, no tanto en la calidad, era un poco más de cifrar y de cifrar con 2 dígitos y crecer sobre el año anterior y todo esto que, lógicamente, las empresas cuando se hacen grandes buscan, claro, ¿no? Y en el consumidor se empezaba a notar una demanda y empezaban a decirnos que, bueno, yo quiero tomates con sabor, entonces, como los que comía antaño, como los que comía cuando... Entonces quiero esa fruta de calidad, tal. Y había esa demanda, y bueno, y nuestra apuesta fue por ese nicho de mercado, por esa apuesta, sabiendo que era un camino muy difícil, sabiendo que era un camino muy peligroso, muy complicado, nada fácil, y poco a poco fuimos ahondando en esa línea, buscar la excelencia de las frutas que encontrábamos y que no solamente de producción nacional, sino también de importación. Tengo que rendir homenaje de verdad a la excelsa producción latinoamericana y en concreto Perú. Perú es un país productor que muy rico en diversidad de climas. Sí. Y microclimas, es lo que ha ayudado también a que se desarrollen pues, diferentes cultivos. Sí, pero que en el mercado europeo, como producen en contrastación, nos vienen excelentes las producciones de mangos, de aguacates, que ustedes llaman paltas en algunas zonas y demás, bueno, de espárragos, de tantos y tantos productos que cuando aquí no los hay, vienen de Perú y con una calidad excelsa. Es decir, que tenemos que decir que además Perú es muy cuidadoso de esa calidad y de ese packaging y de esa presentación, muy por encima, con todo el respeto a mis amigos brasileños o argentinos o tal, muy por encima de otros países. Por tanto, esto es de poner en valor y decir, bueno, gracias,
Y bueno, y la gastronomía peruana ha sido santiseña también. Eso también ha ayudado, ¿eh? También ha Y ayudado, ahora cada vez decir, sigue levantándose más. sigue levantándose. Entonces eso ayuda. Pero justo por ahí va mi siguiente pregunta, que es, tú lo que comercializas aquí, lo cultivas ahora, lo cultivas y lo importas. Sí. Coméntanos un poquito sobre esto. Bueno, lo que comercializo, hay un aprovisionamiento mayoritario. Evidentemente, Mercamadrid. Mercamadrid es la segunda unidad alimentaria del mundo, solo superada por Japón, por el apartado pescado, porque son, Ellos como son sabemos, la fiera del- miles sí. de islas y es su fuerte, el pescado. Pero en el mundo hortofrutícola, podríamos decir, Mercamadrid es la principal unidad alimentaria a nivel mundial. En el trasiego, en el transporte y recepción y expedición de frutas, hortalizas, verduras y demás. Entonces, es el principal proveedor, evidentemente. También somos cuidadosos y velamos por el cultivo propio. Hablo de melones, de sandías, de cítricos, naranjas, navelinas, oronules, clemenules, variedades de cítricos que nos permiten ofertar y dar una visión más propia, más cuidada, más, digamos, de terruño de lo que queremos a nuestros clientes, a O nuestros sea, el visitantes. cultivo propio es Sí. de cítricos principalmente. No, principalmente de cucurbitáceas, hablamos de melón y sandía, que Ya. son las raíces. Yo soy nacido en Villaconejos. Villaconejos es un pueblecito de la provincia de Madrid, muy cercano a Madrid, a 40 y tantos kilómetros, pero cada santo y seña al inicio de una tradición del cultivo del melón, ¿no? Ya. El melón como le conocemos aquí, el melón piel de sapo, y la sandía, y entonces en eso es en lo que somos más especialistas. También, evidentemente, cuidamos mucho el cítrico en las zonas de producción. ¿Qué zonas de producción? Zonas de producción inicialmente Huelva, Sevilla, que son la llamada California europea, y luego el Levante, que es un poquito más tardío, ¿no? Más ya del momento de noviembre, diciembre, enero y hasta finales casi de la primavera, ¿no? Y luego también estamos cuidando mucho la exportación. Ana, tengo que ponerte en conocimiento que estamos trabajando mucho la exportación, es decir, queremos que el producto nuestro triunfe. Ya el cítrico, con el sello From Spain, causa furor en los mercados centrales de Rungis, en París, en el mercado en Berlín, en Frankfurt, en Londres, en la City, es decir, ya es una seña de identidad, de calidad, porque además en España tenemos que decir que producimos con unos parámetros de producción integrada, de producción, no voy a decir ecológica o biológica, porque eso ya es pasar a un eslabón, pero sí producción integrada, en la que se han eliminado 150 y tantos pesticidas, fertilizantes por legislación, que podían mínimamente, que están autorizados incluso en otros países de producción, pero que España va un pelín más para allá en el sentido de exigencia. Luego, evidentemente, competimos con cítricos traídos de Turquía, de Egipto, del Magreb, que son que no han tenido ese cuidado, pero bueno, por eso en esos mercados el origen, el citrus o orange from Spain, tiene esa penetración en ese mercado, o sea, y con esa calidad. ¿cuál es el plan ahora de exportación? ¿Qué mercados son atractivos para ti para poder exportar lo que cultivas? Pues primordialmente el más cercano y por proximidad y por cercanía, Portugal y Francia son receptores de nuestros cítricos, además muy valiosos, del melón y sandía también, como no, y ya posteriormente, pues un poquito en menos cantidad, Reino Unido, Países Bajos, Alemania, Italia y demás. Pero estamos muy interesados en hacer llegar esa calidad de producto y sobre todo hacer llegar esa forma de trabajo, esa calidad, esa filosofía de empresa a esos mercados que demandan. Evidentemente, un mercado tiene un amplio abanico de demandantes o de aprovisionamiento, pues en el caso nuestro demanda
esa calidad de producto, ¿no? Bueno, sí, a nivel nacional eso sí que se valora mucho y ustedes han conseguido hacer una marca gracias a esto. Y ya tienen unos valores como tal. Yo creo que van por un buen camino para poder exportar y hacer que se posicione también en los otros mercados vecinos, ¿no? Sí, hombre, hay mucho por hacer, hay mucho camino. Estamos además trabajando en años de muchas dificultades. Totalmente. Los años, Ana, me imagino que en Perú también y en otras zonas de producción, como decía nuestro anterior interviniente, se está notando. Es decir, estamos con unos incrementos en fletes, con unos incrementos de costes, de transportes, de energía, de tal, con una situación económica difícil y de una situación estratégica del mundo convulsionada, no estable, y los negocios, mucha incertidumbre. Este programa se llama Agronegocios, ¿no? Sí. Los negocios necesitan estabilidad, necesitan certidumbre, necesitan tranquilidad, necesitan poder hablar. Vendedor, comprador, es decir, colaboradores. Esto ahora se está trabajando en unas incertidumbres porque los mercados son sensibles, es decir, los mercados son muy sensibles a esos altibajos en la demanda, en la oferta y la demanda. Pero el campo no sabe de esto, el campo produce. El campo, en esas zonas maravillosas que ustedes disponen en Perú, produce esos mangos extraordinarios. Nuestra tierra produce esos melones, esas sandías, esas naranjas. No sabe de incertidumbres, pero luego es el mercado y la demanda, la situación económica, la demanda de las familias, de los hogares, de los pymes, de los autónomos. Entonces todo es un conglomerado, es un puzzle que tratamos de hacerle la cuadratura del círculo. A veces es difícil. Claro, por eso es que estamos hablando ahora de, o sea, cómo mantenernos competitivos, ¿no? Porque estamos frente a un reto grande, increíble, que no depende solamente de nosotros, ni, claro, por supuesto, del campo, sino que hay todo un conjunto de actores implicados en los agronegocios que hacen que cambie o no el mercado. Entonces, o sea, que si la logística, que si la crisis política, que si la inflación, esto, entonces, bueno, pues sí, está siendo la verdad un reto. Un reto. Yo ahora apasionante, pero un reto. Sí. Yo quería preguntarte ahora, porque a mí me apasionan y me encantan las chirimoyas, y yo te comentaba hace un momento que yo probé una muy increíble en tu frutería, en la de Ortega y Gasset, creo, o en la de Goya. Bueno, es sobre las frutas, o sea, ¿qué hace que ciertas frutas sean más rentables que otras en cuanto a tamaños? Cuando, no sé si has probado los de Perú, pero en Perú hay muy buenas chirimoyas también y se comercializan en grandes tamaños, ¿no? Aquí no son muy rentables y yo quiero entender por qué. La más grande que te vayas a encontrar tú en las fruterías gourmet tan buenas como la tuya, por ejemplo, máximo serán de 650 gramos, ¿no? Y ya más grandes, pues no son tan comerciales, no son más rentables. Y yo quiero entender por qué. ¿Por qué no son tan rentables? ¿Porque no hay mucha demanda? Verás, ahí influyen mucho razones culturales. Es decir, aquí la chirimoya se entiende como un consumo unitario, persona, y de ahí viene ese tamaño que se demanda, ¿no? Nos ocurrió con la papaya o la lechosa, que le llaman en algunas zonas de Iberoamérica. Igual, estábamos equivocados hasta los años 90 en la importación de papaya pequeñita, papayas del tamaño de una naranja, de 300, 400 gramos, cuando nos dimos cuenta que las grandes, el papayón que dicen aquí, o la variedad Mamao Formosa que se llama, era más calidad, más naranja de la pulpa, con más sabor y tal. Bueno, pues en la chirimoya ocurre otro tanto, pero nuestra producción mayoritaria, que es la zona subtropical de España, que es ese triángulo mágico que está ahí en Granada, Motril, Málaga, la costa tropical, pues esta zona produce chirimoya normalmente entre 100 y 150 gramos, las más pequeñas, hasta los 600, 700 gramos de las más grandes. Y en eso se ha traducido, digamos, prolongado a la demanda del consumidor español. Evidentemente, en otras zonas de producción, y sobre todo en Latinoamérica, hay zonas que tienen mucha
mucha selva, mucha potencia de humedad y tal, y producen esa fruta tropical con más tamaño. Pero incluso las guanábanas, por ejemplo, o las anonas, o determinadas variedades próximas a la chirimoya, con más tamaños, pero bueno, es que ahí estamos hablando ya de culturas, es decir, porque ustedes una chirimoya de kilo 200, kilo 300, kilo 300 se consume a nivel familiar, igual que nosotros un melón, pongamos. No se consume por una persona sola, porque es mucha cantidad de fruta. En Perú sí. O sea, en tú Perú, una puedes... persona... Yo comía y mi familia y las personas cercanas a mí somos de comprar, por ejemplo, kilos de chirimoya, un cajón de chirimoya y tú te comes una al día. O 2 al día, a lo mejor. Obviamente llena, es muy contundente, pero sí, creo que es eso, ¿no? Es la tradición o las costumbres que tienes tú de consumir frutas y a lo mejor aquí no. Eso es lo que quería entender. Entonces, el español, el consumidor español no suele consumir chirimoyas o frutas muy grandes. No. Fíjate, nosotros, incluso la Organización Mundial de la Salud, que ha prescrito la alimentación mediterránea como la más saludable y demás, y apoya la Fundación 5 al Día, de la que yo he sido embajador durante muchos años y perteneciente a la Junta Directiva de 5 al Día en España. Bueno, lo que viene a decir dentro de sus hábitos saludables, recomendables, es la ingesta de 5 raciones de frutas o verduras al día, pero dentro de eso son raciones de 100-120 gramos. Tenemos que pensar, evidentemente, pues que casi una chirimoya equivale a 2 raciones, ¿no? Pero bueno, digo esto ¿por qué? Pues porque va en temas culturales. Por ejemplo, a nosotros nos ocurre con el melón. Nosotros el melón es impensable, un melón de menor de 2 kilos y medio, 3 kilos, ¿no? Y le consumimos a nivel familiar o incluso una persona en 2 o 3 veces, ¿no? En Europa se consume el melón tipo Galia, Cantaloupe, melones de kilo y medio, más pequeños. Eso son cuestiones ancestrales, cuestiones culturales que van derivando y que hoy ya con la globalización se van misturando un poquito más. Pero bueno, tenemos que respetar eso. Yo soy un enamorado de esa fruta de la que hablabas, de la chirimoya. Yo para mí estaría en el podio entre las 3 mejores frutas que produce la naturaleza, juntamente a lo mejor con el melón o con la cereza. Es que es un postre. Sí. Es un postre. A mí la cereza, por ejemplo, me parece una fruta bella, excelsa, un cerezo por producir ese rosito, ese hueso, ese tal. Bueno, pero la chirimoya tiene esa pulpa que para mí es mágica, es un sabor envidiable. Como a canela, como claro. La chirimoya no tiene más que un defecto, las pepitas, es decir, Pero ese es el efecto de las chirimoyas, de la variedad que se cultivan aquí. Claro, porque es una chirimoya tropical con menor tamaño. Exacto. Cuando son más grandes, tiene más pulpa y menos pepitas. Y esa pepita incluso tiende a desaparecer. Pero bueno, son cuestiones culturales. Yo, por ejemplo, pues, a ver, a ustedes cuando vienen aquí les gusta mucho nuestra paella, nuestra fabada, Total, me encanta. Pero yo soy un enamorado del ceviche, ¿eh? Y de la pachamanga y de la... La pachamanca. Sí, y de las... pues no sé, de la causa limeña, en fin, claro, quiero decir, eso está muy bien y estamos conociendo esas otras gastronomías. Y bueno, además Perú es un exportador de rica gastronomía. Fíjate, la gastronomía tuvo un descubrimiento hace 2-3 décadas que fue esa cocina Nikkei, ¿no? Esa cocina fusión. La fusión japonesa. Japo-Perú. Y que en ninguna otra parte, de hecho, se le pone un nombre. Pero ¿sabes a la por qué? fusión japonesa. Ana, tú que eres una persona docta, inteligente y cultivada, tuvisteis un desembarco muy importante de cocineros japoneses tras el término de la Segunda Guerra Mundial. ¿Conocías esto? No. Bueno, estos cocineros que estaban en Blue Mountain, la famosa isla mayor productora del café más caro del mundo, cuando concluye la Segunda Guerra Mundial, como Japón había sido perdedora de esa guerra mundial, pues los cocineros y de los barcos y demás, incluso de la flota del Pacífico y demás, confluyeron o les gustó mucho
el país de acogida, Perú. Ah, bueno, claro, tuvimos mucha migración japonesa, Mucha China migración también, japonesa, China. eso sí, y tenemos la suerte... Pero sobre todo, cocineros. Exacto, eso es lo que no sabía y que ahora, claro, o sea, tuvimos la suerte Vas de que asociando. justo llegaron los buenos cocineros, ¿verdad? Llegaron los cocineros de nivel. Y estos dijeron, a ver, Hombre, hay buena materia prima ¿qué aquí, materia prima tenemos sabemos aquí? cocinar. Hombre, sabemos cocinar y tenemos... Y esto que lo están haciendo, el ceviche que se hacía en principio con los pescados de desecho, de tal y cual, como, no, vamos a hacer un ceviche tal, y le vamos a poner ají limo, y le vamos a poner tal, y rocotos, y no sé qué. Bueno, pum, y la leche de tigre y tal, y luego habéis tenido unos magníficos embajadores cocineros, Gastón Acurio, bueno, yo conozco muchos, pero vamos. Bueno, claro, además con la magnífica riqueza que nos da el Pacífico, gracias a la corriente de Humboldt, que nos deja, entonces, claro, hay que aprovechar toda esa materia prima. Bueno, vamos con una pregunta que muchos curiosos, inversionistas, otra vez, que deben estar viendo el programa, se deben preguntar. Tú, además de frutas, comercializas otra línea de productos. Sí, claro. Entonces, coméntanos un poquito sobre esta línea de productos y me gustaría que nos cuentes qué margen se maneja en este negocio. Bueno, a ver, nosotros estamos trabajando el mundo delicatessen, vamos a decirlo así, el mundo gourmet, arroces, aceites, pasta, charcutería, cárnicas, productos cárnicos y demás. Pero tenemos que decir, fíjate, uno de los descubrimientos últimos de la empresa Inca Roots ha sido el aceite de Sacha Inchi. ¿Ah, sí? Sí, lo vendemos en Gold Gourmet, el aceite de Sacha Inchi. Bueno, pues este es el aceite vamos a decir, de los incas, el aceite ancestral de las... Bueno, maravilloso, un aceite que pues proviene de un fruto seco, podríamos decir, pero que se ha conseguido con una calidad excepcional y que está causando furor entre los cocineros más veganos o más vegetarianos o más de verde, más de verduras, y que están descubriendo todas las propiedades, aparte de ser un aceite esencial maravilloso para el cutis y para la belleza, para la belleza. De haberlo sabido hoy, podría haberlo traído, si no lo dejamos para otros programas. Claro que para sí. La belleza de piel y demás, pues aparte de eso, su uso culinario lo estamos poniendo en marcha con el apoyo de esta empresa, Inca Roots, que nos está poniendo este producto y que nos está permitiendo, bueno, pues ser pioneros de ello. Hemos sido los principales embajadores y sobre todo de ponerlos en los destinatarios últimos, que son los restaurantes, la hostelería, digamos, más abierta al gran público y que está descubriendo ese sabor, ese toquecito herbáceo potente, muy clorofílico del aceite de Sacha Inchi. Y ahora, en cuanto a margen, ¿de qué margen estamos hablando? Bueno, pues normalmente se está trabajando con unos márgenes te voy a decir, a lo mejor un 10, un 15% a venta, sobre el precio de venta, teniendo en cuenta el cambio dólar y el cambio competitivo de estos mercados. Es muy difícil abrirse hueco en un mercado tan competitivo gastronómicamente como es el español, ¿no? En el que produce, pues te estoy hablando de este aceite, recientemente, y en España se producen 3.500 marcas de aceites, desde el AOVE, magnífico, premio Alimentos de España, al último lampante y tal, y abrirse hueco en ese mercado es complicado, pero yo creo que en esos márgenes se está manejando la industria y el producto que viene de allá, de Latinoamérica y sobre todo en concreto de Perú, que yo creo que tiene en el producto fresco ya tiene sus propios, digamos, demandantes, sus propios enamorados de ese ají, de ese, vamos a decirlo así, de esos rocoto, de esos productos Yo creo que típicos. aún le falta descubrirse más, aún falta por descubrirlo. Falta por descubrirse. ¿Sabes el principal producto que tenía que trabajarse muchísimo allí en origen y yo animo es la patata? Perú pero lamentablemente no se puede importar a la Unión Europea la patata. Pero Perú es el inventor de la patata.
Perú es ese instituto de la patata que tenéis en Lima. Bueno, yo he comercializado en mi establecimiento ocas, cubius, es decir, de todos los tipos Patata de amarilla, patatas, amarillas, de colores, del altiplano, tal, hasta 30 y tantas variedades. Y serían un gran descubrimiento y un gran, digamos, aprovechamiento para esos caminos nuevos que explora la gastronomía. Pero como bien dices, el que esté ahora mismo trabajándose la permisividad, sobre todo, porque no tengan ese mosquito guatemalteco que tal, que si la Comunidad Económica Europea prohíbe, que tal, que no lo tienen, pero evidentemente todo lo que sea patata procedente de continente americano, pues la tienen prácticamente prohibida, la papa criolla, en fin. Bueno, Luis, es que estás experimentando con todos los productos que puedas y que se te atraviesan por de frente. Es un disfrute, es una pasión. Sí, te he dicho que llevaba por las venas zumo de frutas. Hombre, nos podríamos quedar conversando todo el día sobre qué productos podemos descubrir. Todo el día, y además yo te hablaría de otros 30 productos que me han gustado mucho de Perú. Mira, recientemente estuvimos con la lúcuma. No. La lúcuma. ¿Tú sabes cómo yo descubrí la lúcuma? En un viaje que hice a Chile, a Santiago, a Valparaíso. Pero no me digas Chile, bueno. Chile es la competencia. Bueno, pero es que te voy a contar. Resulta que el embajador de Chile paraba en mi tienda. Está muy cerquita la embajada de Chile, y entonces paraba en mi tienda. Oswaldo Puccio se llamaba, te cuento, es una anécdota. Estaba siguiendo una dieta un poquito fuerte. Y entonces venía con su chofer en doble fila. Yo había estado en las fiestas patrias suyas, que son invitado por la embajada de Chile, por Chile y demás, y había estado, y entonces por eso le conocía. Se baja con su corbata, y se va a la charcutería y le dice: póngame un bocadillo de jamón ibérico de bellota, pero del mejor que tenga. Y yo digo, juraría que ha bajado el embajador. Digo, le he visto pasar a la tienda, voy a saludarle. Don Oswaldo, hombre, ¿qué tal, señor Pacheco? Tal, nos saludamos, tal. Y es que estoy siguiendo una dieta y mi mujer me tiene muy estricta y la única manera que tengo de saltarme es ahora, en la oficina, cuando llegue, comerme un bocadillo de jamón, que es lo que más me gusta del mundo. Esta anécdota a mí también. Me encantaría que la viese porque diría, lo corroboro absolutamente. Bueno, llegadas las fiestas, me llama por teléfono. Señor Pacheco, mire, soy Oswaldo, soy el embajador de Chile. Mira, tenemos este problema. Mi mujer quiere organizar una fiesta para la fiesta con las damas y mujeres de aquí de la embajada chilenas, y aquí en España no se comercializa la lúcuma. Digo, claro, no está autorizada la lúcuma como tal. Bueno, pues conseguimos distraer una caja de lúcuma que entró en España, vamos a decir, como otra fruta. Lo estoy diciendo, esto no es delito, no es delito, porque ya está autorizada la lúcuma. Y entonces se la puse en su oficina, se la llevamos, en Alaska 88 creo que era. ¡Pum! Aquí tiene usted la lúcuma. Mira, ¿dónde la ha sacado? La han fabricado. Digo, no, la hemos traído y está fresca, está bien. Ellos hacen lúcuma con merengue, su postre, digamos, de sus fiestas patrias y tal. Sí, pero yo sé que en Perú también se produce. Hay muchísimo y se consume en helados, en zumos. Hay harina de lúcuma maravillosa para hacer. Yo la he probado de mil maneras y me encanta. Y ya la comercializamos fresca cuando es temporada de producción allá en Perú. Pero bueno, podríamos hablar con mil productos. Ana. Quiero que me cuentes ahora, ¿cuál es el principal reto al que te estás enfrentando ahora mismo como importador y comercializador de frutas aquí? Qué bonita pregunta. Qué inteligente pregunta. ¿Cuál es el mayor reto? No sabría decirte. Mira, te voy a contar. Tenemos una baraja de retos ahora mismo en el mundo del comercio, Ana. Son ogros.
tenemos que decir, yo me he enfrentado, verás tú, nosotros somos un pequeño comercio, luchamos en desventaja, somos David contra Goliat, ¿no? Nos hemos enfrentado con grandes superficies que hacen 8 días magníficos de oro, semana fantástica, no sé qué, ha llegado la primavera ya y todas estas cosas, y nosotros pequeños, poco a poco con nuestro tandrán. O sea, nos hemos enfrentado siempre en desventaja, ¿no? Pero ahora nos enfrentamos a cosas que no conocemos. Una situación económica inestable, como te decía, la principal reto o problema de un comercio, unas producciones hortofrutícolas que dependen del clima. El clima, hemos soportado un verano. Y que el clima se encuentra cambiando todo el tiempo. Cambiando, evolucionando, nos encontramos con que tenemos un julio, agosto, septiembre muy potente de calor. Hay sequía. El cambio de temperaturas para el verde, para la función clorofílica de septiembre, octubre no se da porque estamos en un verano prolongado, un veroño de estos que se llaman. Bueno, o sea, nos estamos encontrando y luego tenemos nuestras tiendas en las que después de todo eso que ya lo hemos superado, luchado con ello, boom, 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 ya, ahora llegamos a nuestras tiendas y ofrecemos nuestro producto y nos encontramos un cliente poco receptivo. Es decir, no un cliente que viene alegre, con esa sonrisa tuya luminosa, que viene, vengo a comprar fruta, qué bien, qué alegría, me encanta comer una chirimoya, qué bien. Bueno, y nos encontramos con el cliente que viene con el freno de mano echado, la mano en el bolsillo diciendo, total, tal, porque la situación económica de las economías domésticas y de esto es la que es. Claro. Entonces, ni siquiera la que hubo una pandemia, ¿no? Porque la gente, claro, ahí... No, durante la pandemia la gente incluso ahorró o encontró unas formas de trabajo, de telemático, pero en fin, yo qué sé, no... Económicamente ahora es mucho más lesiva, es decir, además la inflación está dañando ostensiblemente. Sí, ¿por qué? Pues porque somos un 10%, hemos perdido un 10% de poder adquisitivo. Es decir, todo ello lo metes en una costelera, agitas la costelera y dices, ¿cuál es el reto más importante? Y dices, bueno, pues el reto más importante es mantener que mi empresa sea solvente, saludable, sostenible, compita y sigamos siendo una referencia en el sector para el consumidor. Ese es el reto más importante, pero que tiene muchas aristas o muchos componentes que son los que influyen en ese conglomerado. Bien, pues sí, la verdad es que si hablamos de un reto nos quedamos cortos, ¿verdad? Sí, son muchos los retos. Bueno, para finalizar, ya que eres tan conocedor y todo el tiempo estás experimentando con diferentes frutas y productos, ¿qué fruta tú nos aconsejarías probar a alguien que no conoce mucho de frutas? A un imberbe que solo come naranjas y manzanas y de 10 años que llega y que dice, a mí no me gusta la fruta, por ejemplo. Ah, bueno, a ver. Bueno, yo le recomendaría comer una mandarina, por ejemplo, una clementina, excelsa, una clemenule, variedad fina, acuosa, dulce, frugal, de esta que te invade. Y que solamente lo abres un poquito y llena de olor todo el espacio, ¿no? Y que tiene ese aroma, en ese caso una mandarina. Y en verano, en esos momentos potentes de temperatura y demás, la fruta que yo recomiendo evidentemente es el melón, no por productor o por comercializador o tal, sino porque creo que es un aliado excepcional, porque en verano nosotros sufrimos una deshidratación potente, nosotros, pero toda la población, los mayores, los adultos mayores de 70 años, porque, no sé, pues porque pierden la sensación de sed, los niños porque están corriendo, jugando, saltando, incluso ya fuera de la época escolar y están sudando, están perdiendo líquidos y tal, y necesitan rehidratar. Y el común de los mortales, normal, la clase media o cualquier trabajador desde los 10 años hasta los 70, ¿qué tal? En su tal, pues también necesita reponer líquidos que en muchas ocasiones no porque haya sudado ni nada, esto simplemente porque la temperatura es lo que están aconsejando. Y es esa fruta acuosa, frugal, con un contenido potente en agua, con muchos nutrientes y que nos viene y nos sacía y nos produce esa excepcional digamos, calidad de alimentación. Y yo por eso te recomendaría estas dos, lo que es la
mandarina, naranja para cumplir esa misión, además un potente vitamina C, y el melón en las épocas estivales de más calor, ¿no? Y alguien que más o menos ya sabe, ya ha probado más cositas, ¿qué fruta le ayudarías a descubrir? ¿Qué fruta le ayudaría a descubrir? Bueno, yo soy un enamorado también de la guanábana. La guanábana es muy buena, pero esa no, Sí. esa no es para comerla así, sino que esa ya se usa más para jugos. Sí, o para- bueno, se puede comer así, lo que pasa es que evidentemente es una fruta Es que es muy- de mucho tamaño. Dentro de las últimas novedades, yo diría el mango, curiosamente. Fíjate que ya es una fruta usual, común, y en los mercados españoles y del mundo ya la hay de todas las maneras, ¿no? Pero el mango aquí nació la variedad Tommy Hatkins y variedades flojitas de calidad que no terminaban de esto. No sabíamos cómo comercializarlo los primeros, los fruteros. Ya. No se sabía incluso cómo conservarlo. Se metía en frío, se le dañaba, se oscurecía la pulpa, no tenía... Pero ahora tenemos una excelsa calidad de mangos. Y todo el año, por supuesto. Todo el ¿no? año. Así que... El 1 de enero al 31 de diciembre. Diferentes zonas de Bien. producción, pero de excepcional calidad. Y además yo le auguro un porvenir excepcional. Te voy a decir, porque yo creo que es la fruta que va a sustituir a otras frutas de hueso. A melocotón, ¿Sí? a albaricoques, bueno, ustedes le llaman duraznos. Duraznos. No, bueno, A los melocotones. a los melocotones, a nectarinas y demás. Me parece que es una fruta muy buena, con muchos matices, y sobre todo las variedades que no tienen fibra, las Kate, Ken, Austin, Irwin y demás, y yo me parece que estas variedades pueden triunfar en los mercados y en las fruterías. Y Pero si tú lo dices con tanta experiencia... en manos de buenos profesionales y de buenos consumidores, seguro que triunfan. Perfecto. Pues nada, entonces a consumir, a comprar. Bueno, de hecho, el melón sí que invade los mercados y los supermercados cuando es de temporada. Entonces, Sí, está claro. bueno, pues nada, a consumir. Oye, muchas gracias por todo lo que nos has contado. Hay muchos inversionistas y mucho empresario que está muy interesado también en invertir a lo mejor en agronegocios y que les sirve de algo los detalles que nos has dicho hoy. Así Pues que es un honor haber muchas gracias. participado y no, os agradezco a vosotros que me hayáis invitado y por supuesto será un honor venir con más tiempo y poder seguir divulgando cosas de... Muchas gracias, Daniela. Luis. Que te vaya súper bien. Buena hora por todo, por todos los éxitos que estás teniendo y nada, te deseo todo lo mejor. Un fuerte abrazo, gracias. Gracias.